Alfred Dreyfus era un oficial del ejército francés, judío, capitán, formado, disciplinado, convencido de pertenecer plenamente a la nación a la que servía. Pero Dreyfus no era solo un militar. Como muchos judíos europeos de su tiempo, estaba inserto en una red de vínculos familiares, sociales y culturales que atravesaban fronteras con naturalidad. Cartas, recomendaciones, intercambios intelectuales y contactos que no respondían a un solo país, sino a una trama humana transnacional. Ese mundo no era clandestino, era habitual en ciertos círculos, pero para una estructura militar rígida y atravesada por prejuicios, podía resultar difícil de leer. En paralelo a su carrera militar, Dreyfus tenía inquietudes que iban más allá de lo estrictamente castrense. Le interesaban los movimientos de personas, los proyectos que buscaban ofrecer oportunidades fuera de Europa, las ideas que intentaban pensar soluciones prácticas a problemas colectivos. En ese contexto, conocía la figura del barón Maurice de Hirsch y estaba al tanto de sus inversiones y proyectos en Argentina, vinculados a la creación de colonias agrícolas y educativas. En esta historia, que es una ficción alegórica, se dice que Dreyfus intenta contactar a Hirsch movido por esas inquietudes, no como conspiración, no como plan político, sino como alguien que busca dialogar con otro que estaba intentando hacer algo concreto en el mundo. Ese intento de contacto, sin embargo, queda mal registrado, mal leído, mal interpretado. En un clima cargado de antisemitismo, cualquier vínculo internacional, cualquier intercambio que cruce fronteras, empieza a verse como sospechoso. En 1894, Dreyfus es acusado falsamente de traición. Se lo señala como responsable de haber entregado información militar a una potencia extranjera. La acusación no se sostiene en pruebas firmes, sino en prejuicios y en la necesidad de encontrar un culpable funcional. El juicio es una farsa. Dreyfus es degradado públicamente y condenado al destierro perpetuo. Lo envían a la Isla del Diablo, una colonia penal francesa frente a la costa de la Guayana. Un lugar de aislamiento extremo, pensado no para reeducar, sino para quebrar. Cuando Hirsch toma plena dimensión del caso, hay algo que lo conmueve de manera particular. Recuerda aquel intento de contacto previo, aquel joven oficial interesado en proyectos que iban más allá de su carrera militar. Hirsch entiende entonces que no está frente a un traidor, sino frente a alguien castigado por moverse en un mundo que el poder no comprendía. En esta ficción, Hirsch decide ayudarlo, no de manera pública, no institucionalmente, sino utilizando aquello que mejor conocía, sus redes de contactos. A través de intermediarios, logra establecer una relación epistolar con Dreyfus durante su confinamiento. Cartas que no hablan de política inmediata ni de estrategia, sino de ideas, de inquietudes, de cómo pensar el mundo después de una injusticia así. En uno de esos intercambios, Hirsch le menciona a otra persona, un periodista, Theodor Herzl, profundamente impactado por el caso Dreyfus. Hirsch percibe que los tres, cada uno desde su lugar, están pensando problemas distintos pero conectados, y cree que sería valioso que empiecen a comunicarse. Así, de manera discreta, se forma una correspondencia triangular, no un grupo organizado, no un proyecto formal. Un intercambio de cartas. Dreyfus, desde el encierro. Hirsch, desde sus redes y recursos. Herzl, desde su mirada periodística y política. Es en ese intercambio donde comienzan a enterarse unos de los proyectos de los otros, a descubrir que están mirando el mismo mundo desde ángulos distintos. Nada se decide todavía, nada se formula por completo, pero algo queda claro. Las ideas importantes no nacen de una sola cabeza, sino del cruce de miradas, incluso o especialmente en los momentos más oscuros. Ahí empieza todo. Con el paso del tiempo, el intercambio epistolar entre Dreyfus, Hirsch y Herzl empieza a volverse más denso. No porque exista ya un plan definido, sino porque cada uno trae preguntas distintas que sin buscarlo empiezan a tocarse. Dreyfus, desde el encierro, escribe sobre algo que va más allá de su caso personal. No habla solo de la injusticia que padece, sino de cómo una sociedad puede perder el equilibrio, de cómo el miedo, el prejuicio y la simplificación terminan produciendo violencia institucional. Desde ese aislamiento forzado, Dreyfus comienza a imaginar un modelo social capaz de responder a esos desequilibrios sin recurrir a la violencia ni a la exclusión. A ese modelo le da un nombre: la triangulatura del círculo, no como una fórmula matemática, sino como una idea social, una forma de articular diferencias sin anularlas. Pero para Dreyfus, esa idea no puede quedarse en el plano teórico.
necesita ser probada. Y para eso hace falta algo fundamental, experimentar con poblaciones reales en lo que él define como el círculo. El círculo no es una nación, ni una ideología, ni una identidad cerrada. Es un espacio social amplio, no excluyente, donde distintas culturas, religiones e ideas puedan convivir y ser observadas en su interacción cotidiana. Hirsch, desde afuera, piensa en lo práctico, en cómo construir comunidades que puedan sostenerse por sí mismas, con trabajo, con educación, con autonomía material, sin depender completamente de los vaivenes de los estados o de las instituciones. Herzl, por su parte, observa el cuadro completo. Ve el antisemitismo europeo, ve el caso Dreyfus, ve las migraciones forzadas y la fragilidad de la integración judía en Europa. Con el tiempo, cada uno empieza a quedar más claramente asociado a su propio camino. Hirsch ya tiene proyectos en marcha, concretos, materiales, vinculados a colonias, educación y desarrollo. Herzl avanza con una tarea política definida, urgente y absorbente, la organización del proyecto sionista y la futura creación del Estado judío. Dreyfus, en cambio, tiene algo distinto. Mientras los otros dos ya cuentan con emprendimientos en curso, lo suyo sigue siendo por ahora un concepto teórico. Y justamente por eso se siente impulsado no solo a pensarlo, sino a comprobarlo. En uno de esos intercambios, Hirsch introduce un dato decisivo. Le dice que ya tiene los caminos abiertos para lograr su liberación. No inmediata, pero segura. Le hace saber que cuando él lo decida, puede sacarlo de allí. Esa certeza cambia todo, porque ahora, por primera vez, Dreyfus puede pensar el después. Y es entonces cuando Dreyfus toma la iniciativa. Le dice a Hirsch algo muy claro, que no quiere salir todavía, que ese encierro le está dando el tiempo que nunca habría tenido afuera para terminar de pensar su proyecto. Pero le pide algo concreto. Le dice, cuando me saques, quiero ir contigo a Argentina, no a cualquier lugar, a un país de habla española, construido por inmigrantes, lejos del corazón del imperialismo europeo, con una identidad abierta y todavía en formación. Para Dreyfus eso no es un detalle menor. El círculo, para funcionar, no puede nacer en un territorio que reproduzca las lógicas imperiales de Europa. No puede hacerse en un espacio que recuerde a la Europa de los conflictos, ni en un mundo de lengua inglesa asociado al poder imperial. Por eso Argentina es central, por el idioma, por la cultura, por su distancia simbólica del viejo orden europeo. La respuesta de Hirsch es firme. Le dice que Argentina no puede ser, al menos no en ese momento. No porque no vea su potencial, sino porque es un Estado soberano, con su propia política y equilibrios delicados. Cualquier experimento social explícito podría ser interpretado como una intromisión. Hirsch entonces intenta una alternativa. Le propone las Islas Malvinas, que en ese momento están bajo dominio británico, un territorio aislado, controlado, sin población significativa. Pero esta vez es Dreyfus quien dice que no. Entiende que Malvinas reproduce exactamente lo que quiere evitar. Un espacio imperial de habla inglesa, ligado al mismo mundo del que su proyecto busca correrse. Y entonces llega la decisión final. No avanzar ahora, no aceptar Malvinas, no forzar a Argentina. Guardar todo, la teoría, las cartas, los borradores, las intuiciones. Archivar el proyecto para cuando existan las condiciones políticas, culturales y simbólicas adecuadas. Cuando estas ideas llegan a Herzl, su respuesta es clara y honesta. Herzl explica que está completamente concentrado en su propio proyecto, no uno entre otros, sino el que considera exclusivo y urgente, la creación de un Estado judío. Y no en cualquier lugar, sino, sin ninguna duda, en Israel. No hay ambigüedad en él, no hay alternativas, no hay dispersión posible. Herzl entiende el valor de lo que Dreyfus y Hirsch están pensando, pero reconoce que no puede dedicarle ni tiempo, ni energía, ni liderazgo. En ese contexto, Dreyfus y Hirsch le piden un último favor. No que impulse el proyecto, no que lo lidere, no que lo defienda públicamente, solo que deje un rastro, que permita que la idea exista en el mundo como antecedente, como señal, como algo que pueda ser retomado más adelante. Herzl acepta, y cuando escribe El Estado judío, cuela deliberadamente una referencia a Argentina, no como propuesta central, no como plan alternativo, sino como una mención mínima, un indicio, una huella, suficiente para que en el futuro alguien pueda decir, esto ya había sido pensado. Mientras tanto, Herzl se dedica a organizar los primeros congresos sionistas, abiertos, visibles, históricos. La otra idea, la de la triangulatura del círculo, no se convierte todavía en congreso, no se funda, no se proclama, se guarda,
archivos, cartas, borradores, materiales. Lo que más adelante será llamado Congreso Surista queda en reserva, no como secreto, sino como decisión estratégica. Israel será la prioridad inmediata. El círculo esperará, no porque no importe, sino porque su momento todavía no ha llegado. Parte 3. El momento. El barón Maurice de Hirsch muere en el año 1896. No lo hace sin antes dejar un legado concreto, un conjunto de ideas y un fondo de fideicomiso destinado a sostenerlas en el tiempo. Cuando Dreyfus es liberado de la prisión en el año 1899, tras casi 4 años de encierro, no sale al vacío. A su salida lo esperaba ese fondo de fideicomiso, dejado por Hirsch antes de morir. Dreyfus no utiliza esos recursos para actuar en público ni para lanzar ningún proyecto visible. Los utiliza para otra cosa: formar. Durante los años siguientes, se ocupa de reunir y educar a un grupo reducido de colaboradores, a quienes les transmite el núcleo de su pensamiento: la idea de la triangulación del círculo, no como teoría abstracta, sino como modelo conceptual de convivencia y organización social. Ese grupo no tiene una función operativa inmediata. Su tarea es comprender, conservar y transmitir. Cuando Dreyfus muere en el año 1935, ese grupo no desaparece, continúa existiendo como depositario del proyecto. A ese conjunto se lo conocerá desde entonces como el Congreso Surista. Pero a diferencia del Congreso Sionista, el Congreso Surista no se reúne, no actúa, no se presenta en público. Su función es otra: esperar. Esperar la época correcta para volver a pensar dónde y cómo aplicar el círculo. Para comienzos de los años 80, Israel ya no era solo un estado consolidado. Se había convertido, de hecho, en algo que Dreyfus solo había podido imaginar en el aislamiento de su celda. Un espacio donde personas llegadas de Europa Oriental y Occidental, del mundo árabe, del norte de África, de Asia y de América, convivían dentro de un mismo marco social. Lenguas distintas, tradiciones religiosas distintas, experiencias históricas incluso enfrentadas. Sin haber sido concebido como experimento, Israel había logrado ensamblar una pluralidad humana extrema dentro de una estructura común. Eso era exactamente lo que el círculo buscaba poner a prueba con el conjunto de las naciones. Por eso, para los custodios del Congreso Surista, algo se volvió evidente. El laboratorio que Dreyfus había soñado no solo no se había perdido, sino que estaba ocurriendo. Israel se estaba transformando en la práctica en el laboratorio social vivo que permitiría algún día pensar la aplicación del círculo más allá de sí mismo. Ese reconocimiento no llevó a una acción inmediata, pero sí cambió el sentido de la espera. Y entonces, en 1982, un hecho externo volvió a sacudir el tablero. Ese hecho externo fue la Guerra de las Islas Malvinas. Para el Congreso Surista, no se trató solo de un conflicto militar entre dos estados. Fue la irrupción visible de una lógica antigua que el círculo buscaba precisamente superar: la del imperio frente a la cultura, la de la imposición frente a la identidad. Las Malvinas condensaban algo más profundo que una disputa territorial. Reactivaban una herida histórica entre Europa y América Latina, entre una potencia colonial y una nación que se pensaba a sí misma desde la lengua, la cultura y una tradición política propia. Argentina aparecía, una vez más, no solo como país, sino como símbolo. Para los custodios del Congreso Surista, ese episodio funcionó como una señal clara del tiempo histórico. El mundo seguía organizado según esquemas de dominación que el círculo había sido concebido para desarmar. A partir de ese momento, el Congreso Surista comenzó a pensar qué condiciones serían necesarias para que el círculo pudiera algún día salir del laboratorio y dialogar con el resto de las naciones. Parte 4. La reactivación. Identificado el año 1982 como punto de inflexión, el Congreso Surista asumió que había llegado el momento de ponerse en marcha, no de manera impulsiva, ni repitiendo fórmulas del pasado, sino revisando con precisión cómo había estado pensada la tríada original. Dreyfus había sido el mentor de la idea, el que pensó el modelo y le dio forma conceptual. Hirsch había aportado algo distinto: la capacidad de articular, de moverse entre mundos, de manejar contactos personales, de leer contextos políticos y sociales, y de saber qué resortes humanos tocar y en qué momento. Y Herzl había sido convocado para cumplir una tercera función:
la de divulgar la idea, hacerla circular, organizarla en un lenguaje comprensible y proyectarla hacia afuera utilizando las herramientas de su tiempo. Esa función, sin embargo, no llegó a concretarse entonces, no por falta de afinidad con el proyecto, sino porque Herzl estaba absorbido por una urgencia histórica mayor. La conclusión, décadas después, fue clara. No se trataba de buscar nombres equivalentes, sino de reconstruir funciones en una época completamente distinta. El primer paso fue identificar quién podía encarnar hoy la función que había cumplido Dreyfus. Fue en ese proceso que comenzaron a observar a José Luis Sampedro, no solo como académico, sino como pensador con una capacidad poco común para articular economía, cultura y sentido histórico. Su formación multicultural y sobre todo su condición de escritor lo diferenciaban del resto. En él no vieron simplemente a un profesor brillante, vieron algo más. Vieron al Dreyfus del presente. Resuelta la función del pensamiento, apareció la siguiente pregunta: ¿cómo debía hacerse la divulgación ahora? Quedó claro que las herramientas que se había esperado que utilizara Herschel ya no eran suficientes. La prensa escrita, los congresos políticos y la retórica institucional no alcanzaban para llegar a las masas. La comunicación del nuevo tiempo no pasaba por la argumentación formal, sino por la emoción, la cultura y el arte. Por eso, el siguiente paso fue identificar a un artista al que pudiera encargársele una obra por pedido, capaz de funcionar como punto de partida. No se buscaba una obra cerrada, sino una señal inicial, algo que con el tiempo permitiera que otros artistas de la música, del cine, de la televisión, del humor y de la literatura fueran sumándose al proyecto. Para esa función fue convocado Víctor Heredia. Quedaba aún una tercera función por redefinir, la que en su momento había cumplido Hirsch. Si antes esa función se apoyaba en vínculos personales, en agendas privadas y en la lectura directa de los actores del poder, el mundo moderno exigía otra cosa. La articulación ya no pasaba por personas, sino por datos. Por eso se decidió crear una empresa bajo el nombre Oráculo, pensada para operar en contacto con instituciones, organismos y estados, con el objetivo de acceder a información, leer grandes volúmenes de datos y detectar patrones invisibles para la mirada tradicional. Al frente de ese proyecto se colocó a un joven prometedor del ámbito tecnológico, con nombre clave Larry. Así, hacia comienzos de la década de los 90, la nueva tríada quedó configurada: pensamiento, divulgación cultural y lectura del mundo. El proyecto finalmente había vuelto a ponerse en marcha. Parte 5. Operativo Tachyon-Goy. El nombre del operativo no fue casual. Tachyon-Goy condensa en 3 palabras la lógica del relanzamiento. Taqui proviene de lenguas originarias andinas y remite al canto y al movimiento, el arte como forma de transmisión colectiva. On, dicho explícitamente como el término en inglés on, alude al encendido, no como acción inmediata, sino como disposición, estar en línea, disponible, abierto. Goy en hebreo significa nación, no una nación específica, sino el conjunto de las naciones. El destinatario del mensaje no era un pueblo, sino el resto del mundo. El operativo fue pensado para coincidir con una fecha de fuerte carga simbólica, los 500 años del llamado descubrimiento de América. Bajo el nombre Tachyon-Goy, se le pidió a Víctor Heredia la realización de una obra artística concebida para ese momento, pensada como punto de referencia inicial, capaz de abrir un campo cultural común y con el tiempo atraer a otros creadores de distintas disciplinas. En paralelo, a José Luis Sampedro se le solicitó el desarrollo de una conferencia titulada Desde el Sur, acompañada y coordinada para introducir de manera indirecta los ejes de la teoría de la triangulatura. Ambas piezas fueron pensadas para salir en simultáneo, no para explicar, para resonar. Desde 1992 en adelante, comenzó una tarea larga y silenciosa. Durante más de 3 décadas, decenas de artistas, escritores, cineastas, músicos y creadores fueron sumándose, cada uno con su obra, a un bagaje creciente de contenidos humanistas. En paralelo, la tecnología avanzó. Nació Internet, aparecieron las redes sociales, y en Israel la industria del high-tech se transformó en un emblema. Todo parecía encaminarse hacia la convergencia esperada, pero en el año 2023 ocurrió un suceso que alteró algo fundamental. A partir de la respuesta de Israel a los ataques recibidos, comenzó a deteriorarse, a escala global, la imagen del país. No por un hecho aislado,
sino por la acumulación de relatos, imágenes y lecturas simplificadas que se impusieron en la conversación pública. Para el proyecto, ese deterioro fue un golpe duro, porque sin que el mundo valore lo que Israel tiene para ofrecer, en términos humanos, culturales, tecnológicos y sociales, el laboratorio pierde sentido. Sin disposición a recibir, todo el experimento se viene abajo. Y así se llega al momento actual, enero de 2026. Después de décadas de trabajo disperso, de acumulación de materiales y de aprendizajes históricos, se toma una decisión clave. La estrategia ya no puede pensarse con parámetros del norte. No puede basarse en la inyección de capitales, ni en grandes estructuras, ni en campañas costosas. Tiene que apoyarse en otra lógica, la experiencia comunitaria y la colaboración sostenida de personas reales. Es en este marco que se constituye formalmente el Congreso Surista Digital, como una instancia contemporánea del proyecto original. Su objetivo es preciso: contribuir a revertir la imagen deteriorada que de Israel se ha ido instalando en amplios sectores del mundo. Para ello, en enero de 2026 se lanza el proyecto Bercanal. Bercanal no busca hablarle directamente a toda la sociedad, sino nuclear primero a quienes ya tienen una posición favorable o abierta hacia Israel, organizar ese espacio, darle contenido y desde allí generar una irradiación progresiva hacia el resto. En esta etapa actual, Bercanal se despliega de manera coordinada en distintas redes sociales, no para repetir lo mismo en todas, sino para usar cada una según su lógica propia. Facebook funciona como espacio de relación, vínculos previos, intereses compartidos, comunidades que ya existen y pueden volver a activarse. YouTube, TikTok e Instagram se utilizan para la circulación de materiales audiovisuales en distintos formatos y duraciones, capaces de adaptarse a los modos reales en que hoy se consumen contenidos. WhatsApp cumple una función distinta y complementaria: sostener el contacto cotidiano, directo y personal entre personas que ya establecieron un lazo. La estrategia no busca masividad inmediata, busca coherencia, continuidad y acumulación. Desde ese entramado, el proyecto entra en su etapa actual con el objetivo de volver a generar interés, escucha y legitimidad.